Muy buenas amigos, seguidores de El Sonorense y también de El César Fraico Informa. Pues ya estamos una vez más en este podcast que con el esfuerzo aquí de unos compañeros, me acompaña Alejandro Islas, que ha estado pues en algunos de los programas de este podcast, pero también tenemos un invitado de lujo, el doctor Luis Núñez Noriega. Él es doctor en Desarrollo Económico Regional por la Universidad de Arizona. Y pues bueno, nos va a hablar de un tema muy interesante, de un producto que todo el mundo conocemos, muy auténtico del estado, que es el bacanora. Y él pues tiene libros escritos, tiene investigaciones y es tiene un apostolado, le digo yo, sobre este tema. Bienvenido, Luis. Gracias, estimado César. Alejandro, gusto saludarlos. Gracias, buenas tardes. Es un privilegio estar con ustedes en su programa. Ok, Luis. Mira, hace unos días que te vi en el Congreso del Estado, estabas presentando una iniciativa para que esta bebida, que todo el mundo la conocemos aquí, sea un patrimonio cultural inmaterial de México, ¿no? ¿Cuál es el objetivo en realidad de esta iniciativa? Cuéntame. Bueno, lo que se busca con esta iniciativa es generar una mayor conciencia de la cultura que se ha generado en torno al bacanora por siglos. Y obviamente esa conciencia que se transmita a la sociedad en Sonora, en México, incluso a nivel internacional, para efectos de llamar la atención sobre esta tradicional bebida. Es llevar la cultura del bacanora a todos los rincones. Y obviamente esta gestión que estamos haciendo inicialmente ante la Oficina de Patrimonio Cultural del Gobierno Federal en Sonora, posteriormente presentamos esta iniciativa en el Congreso del Estado ante la Comisión de Educación y Cultura, con la intención de que ellos sean los gestores directos. Nosotros proponemos y que ellos sean los gestores ante las instancias correspondientes del Patrimonio Cultural de México y la UNESCO. ¿Qué se pretende? No solo llevar esta cultura a todos los rincones, que se dé a conocer más la cultura alrededor del bacanora, sino también que generar recursos. Hay recursos internacionales de la UNESCO, fondos muy importantes, y también canalizar recursos de instancias de cultura a nivel nacional para que las instancias en el estado de Sonora promuevan activamente la cultura del bacanora, promuevan las festividades que se desarrollan alrededor de la bebida, promuevan lo importante que es la destilación tradicional, todo lo que tiene que ver alrededor de la producción, de la degustación de la bebida y todo lo que conlleva en materia cultural. Adelante. Interesante la propuesta, una bebida, como dice César Fraico, ampliamente conocida, pero no creo que ampliamente consumida por la gente de Sonora. No todos consumen bacanora por el mito que hay, ¿no? No sé si me puedas hablar de ese mito también, de que pega muy fuerte el bacanora. Pero es interesante la propuesta, sobre todo porque va dirigida a que se constituya como un patrimonio cultural. Tendría que ser de la humanidad, ¿no? Para que tenga más valor agregado, o nada más de México. Te voy a poner como antecedente, estimado Alejandro, el tequila sí es patrimonio de la humanidad. Existe una gestión porque el tequila ya pasó el procedimiento de haber sido patrimonio de México. ¿Sí? Nosotros eventualmente queremos llegar a eso, aunque sea patrimonio de la humanidad, pero hay que ir escalando poco a poco en el conocimiento de esa cultura y que va haciendo esa ola más grande. Respecto al tema del consumo y degustación del bacanora, efectivamente tiene razón, y se debe a que el bacanora fue clandestino y permaneció en clandestinidad casi 80 años. Apenas en 1992 se levantó la prohibición. Eso hizo que no detonara mucho la distribución del bacanora y que no permitió pues que estuviera en la mesa de degustación de muchas personas. Entonces empieza a partir del 92, se deroga la ley seca, empieza poco a poco a estructurarse el andamiaje, la plataforma para la producción formal de bacanora y para que se pudiera consumir más abiertamente en diferentes círculos que degustan este tipo de bebidas, como lo es el tequila actualmente. El tequila ya no solo se degusta a nivel nacional, sino a nivel internacional. Claro. Poco a poco el bacanora va a retomar
su rumbo natural para que sea una bebida muy degustada en México y en el mundo. Oiga, doctor, y hay otros productos a base de bacanora, ¿no? Están los curados, están las cremas y hay otros, incluso en las comidas también utilizan el bacanora Fíjate para que la preparación. efectivamente en la norma oficial mexicana del bacanora, cuando la estructuramos, hablamos y convenimos la importancia de que hubiera abocados, que es la posibilidad de utilizar el bacanora blanco y adicionarla con algunos frutos o algunos productos que le permitieran y le agregaran sabor al bacanora. Uno de ellos muy tradicional es la famosa guanábana, ¿sí? Pero también hay otros frutos en otros lugares del estado donde le ponen, lo maduran con manzana, otros lo maduran con durazno, depende, ¿no? Pero sí se permiten los abocados. Otro tema es la maduración, la posibilidad de dejar el bacanora dentro de barricas de roble blanco o de encino durante un cierto tiempo, llamarlos reposados y reposa durante menos de un año, añejos si dura un año o más y extra añejos si dura 5 años o más reposando ese bacanora. Entonces también lo permite la norma oficial mexicana. Y obviamente empezamos a ver nuevas posibilidades en la normatividad al hablar de bacanoras que se le agregan piñones y otros que ya son las famosas cremas de bacanora, ¿no? Luis, me llama la atención el tema que planteas con respecto a que hasta 1992 se levantó la prohibición para el consumo de este producto, no obstante que su existencia es de varios siglos atrás, ¿no? Debes conocer tu parte de la historia, cuándo surgió, en dónde surgió y cómo es que duró tanto tiempo y por qué estuvo vetado para el consumo humano este producto, ¿no? Es una historia muy interesante, Alejandro. Fíjate, el bacanora, al igual que los mezcales en general, el bacanora lo rastreamos a la llegada de los jesuitas al territorio del noroeste de lo que hoy es México, que los jesuitas traían el conocimiento y la tecnología de destilación, algo que nos era ajeno en territorio de lo que hoy es México. Ellos trajeron esa tecnología, ellos ya destilaban en Europa, y cuando traen esa tecnología y ven que los grupos indígenas de aquí, de estas regiones, utilizaban la planta de agave para obtener fermentados de agave, ellos lo que buscan es la manera de destilar porque sabía que producía buenos azúcares, empiezan a destilarlo y de ahí surgen los mezcales en general en nuestro país, y en el noroeste surgen lo que hoy conocemos como bebida. Es un tradicional, es un destilado que hoy le llamaban vino de mezcal. Ese fue el primer denominación que tuvo el actual bacanora. Le llamaban los jesuitas vino de mezcal. ¿Qué sucedió? Sucedió que había una producción enorme en Sonora a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, grandísima, se producía muchísimo bacanora, vino de mezcal llamado en ese tiempo, y se utilizaba mucho en las minas, en lugares donde había concentraciones grandes de trabajadores. Sin embargo, durante la etapa de la revolución, que coincide una parte con la Primera Guerra Mundial, se dio un ordenamiento en muchos países para prohibir el alcohol, para razones de que los soldados no cayeran en esa situación y poder tener control sobre los soldados durante la Primera Guerra Mundial. Esa prohibición fue en Estados Unidos, en Canadá, en muchos países, y en México también se dio. Y se dio la prohibición para destilados diversos. Lo que sucedió es que años después se levanta la prohibición para muchos destilados, pero en el caso del bacanora siguió la prohibición hasta 1992. Desde 1915 hasta 1992 fue prohibido. Entonces eso fue lo que permitió que no creciera la producción y el consumo de bacanora en nuestro país. Tiene poco 32 años entonces, ¿no? Relativamente, ¿no? Son pañales, prácticamente. El bacanora. Tiene poco tiempo. Por eso es que apenas estamos viendo las marcas que están floreciendo, apenas estamos viendo la denominación de origen. Se hizo en el año 2000, me tocó ser gestor de la denominación de origen para el bacanora. La norma oficial del bacanora se consiguió en el año 2005. Entonces, relativamente nuevo, a diferencia de tequila y mezcal, que tienen muchos años. Claro. Doctor, esta bebida pues ya la están conociendo de manera internacional porque ya se está exportando. Esta situación, ¿como cuántos empleos genera en el estado?
Está todo en ¿Cuántos pañales. productores existen? ¿Tendrá ese dato? Más o menos tenemos un estimado de alrededor de 1.200 entre productores de agave, productores de bacanora, que formalmente son muy poquitos los que están destilándolo y lo ponen formalizado en botellas, son muy pocos, alrededor de unos 45 quizás, pero entre productores de agave pequeñitos, destiladores y los que cultivan el agave y los que cosechan el agave, debe ser alrededor de 1.200 en el estado, y el área de denominación de origen y otros municipios que no están en la denominación de origen pero que se dedican a la actividad de los pasos. ¿Y una derrama de cuánto más o menos pueden estar arrojando? Sí, estamos estimando que se produce alrededor de, ahorita en este momento, quizás unos 400,000 litros anuales, que es muy poco por ciento comparado con la industria tequilera y la industria mezcalera. Pues cuesta nada más de sacar cuentas, 400,000 litros por un promedio de 500, 600 pesos el litro. No da una idea más o menos de qué dimensión es el mercado. A ver, tú qué eres bueno para la matemática. No, yo qué bueno para las matemáticas. No, pero sí, no es mala yo. Hace sumar, ¿no? Bueno, entonces, la propuesta de que este sea un patrimonio de México es para que haya recursos económicos, bajarlos y que se lleve a cabo una buena promoción sobre la cultura en la producción y el consumo de este producto para ser altamente competitivo y se pueda en un momento dado, si no alcanzar, por lo menos estar al nivel del que está actualmente el mezcal y el tequila, ¿no? A nivel internacional, que el bacanora se conozca y se consuma como se está consumiendo el tequila, ¿no? Exactamente. Es la idea, ¿no? Esa es la idea. La cultura del bacanora es rica también, al igual que la de tequila y la de mezcal. Con ese recurso se buscaría que los productores de bacanora puedan crear sus propias festividades, ferias, o sea, ya se empiezan a dar, pero darle formalidad y darle los recursos para que lo puedan hacer de manera más solvente, pero también que atiendan otras ferias y otras exposiciones en diferentes lugares del país. Y que no estén ahorcados, pues que no les cueste a ellos, sino que haya fondos públicos como existen en otras bebidas para que atiendan ese tipo de... Un festival internacional del bacanora, ¿por qué? Podría ser, pero también poder invertir en materiales de promoción, en fomento de la cultura, dar a conocer cómo se produce de manera tradicional, hacer reportajes de televisión relacionados a la producción de bacanora, etcétera, etcétera. Sí, Oiga, y es muy importante la capacitación porque me platicaban algunos productores que es poca la gente que sabe del tema, de cómo producir el destilado y todo eso. Son contados, muy pocas personas se han especializado en este tema. El método de aprendizaje más común es el que te enseña tu padre, si se dedicó a eso, tu abuelo. El rústico, ¿no? El rústico. De manera artesanal. El que se entierra debajo de la tierra, ¿no es cierto? Es una forma que viene precisamente de la clandestinidad. Sí. O sea, tenías que esconderlo porque había peligro de que llegara la policía rural a tu casa y te lo decomisaran. Si te iba bien, te lo La jornada le decían. Sí. Entonces, hay toda una cultura alrededor del bacanora, pero ahora ya se hace de manera cultural. O sea, ahora sí las personas lo guardan ya no por miedo a la autoridad, sino porque se quedó esa costumbre que se volvió cultura, ¿verdad? Y como que agarra otro sabor, ¿eh? Por supuesto, porque Claro, sigue madurando. Entre más viejo, más mejor, ¿no? Lo dejas en la botella de vidrio a la sombra y sigue el proceso de maduración con las partículas minúsculas que quedan dentro de la botella. Se sigue madurando. Entonces, a la vuelta de los años tienes algo maravilloso, exquisito. Hay quienes les gusta ahumadito, ¿no? Sí. Y ahí estamos llegando a un punto en el que me gustaría saber que me dijeras tú cuál es el mejor bacanora, porque si hablamos del vino tinto, yo pregunto cuál es el mejor vino tinto y alguien me contestó, alguien que sabe el vino tinto. El mejor vino tinto que hay es el que a ti te gusta, ¿no? El que te regala. Bueno, esa es otra historia. En el bacanora podría aplicarse igual, porque ya ves que mucha gente dice que este bacanora de por allá de Zaguaripa es mejor que el de acá, o sea, sí, en ese sentido, ¿qué tendríamos que saber nosotros al respecto? Te voy a comentar una anécdota, pero primero les diría también lo mismo. El que más te gusta, el que más le gusta a uno es el mejor, sí, por supuesto, sí. Pero hay una anécdota interesante. No recuerdo si fue en el año 2002,
creo que fue el penúltimo año de que el gobernador López Nogales saliera, y hizo un viaje a Japón y llevó una comitiva de empresarios y solicitó al gobernador una prueba ciegas de bacanora de diferentes lugares del estado para llevarse a Japón y que lo degustaran allá. Y se llevaron muchas botellas, le juntamos muchas botellas diferentes y solamente marcadas con un número, solamente nosotros sabíamos de dónde venía. El origen, sí. Cuando regresó, hizo referencia al número fulano, resultó un bacanora de San Pedro de la Cueva, de un productor que ya falleció, que le decían Tino, el que más le gustó a los japoneses, en pruebas ciegas, sin saber quién lo hizo ni nada. Y el gobernador en un momento determinado le hizo un reconocimiento público a este señor, un señor muy tímido, un vaquero muy tímido de San Pedro de la Cueva. Obviamente, esto puede cambiar de una temporada a otra. Tino puede haber hecho un excelente bacanora en ese momento y a la siguiente puede haber sido diferente el sabor. ¿Por qué? Porque no tenían control, que poco a poco lo empiezan a tener, sobre la maduración de la planta. Era pura planta silvestre, ahorita ya hay plantas cultivadas. No había instrumentos para controlar la fermentación, la destilación, etcétera, etcétera. Los grados de alcohol era puro tanteo. Sin embargo, eso es parte de esa cultura de la bacanora. Es aprender como lo hacía el papá, como lo hacía el abuelo, y sobre esa base hacer que fusione todos esos elementos para tener un bacanora de buena calidad. Llegar a la excelencia. Exactamente. Y es de prueba y error. Prueba y error. Sí. ¿En qué proceso de industrialización se encuentra este producto actualmente en Sonora? Yo creo que ha avanzado mucho. Ha avanzado mucho en los últimos 25 años, de prácticamente ni una vinata que utilizara acero inoxidable, por ejemplo. Hace 25 años yo no recuerdo ninguna que utilizara acero inoxidable. Ahorita tenemos una cantidad importante de empresas que están utilizando el proceso de destilación, de fermentación más elaborados, ya utilizando métodos más rigurosos, más científicos, para tener mejor control de la calidad del producto. Y eso es bueno porque busca conservarse lo tradicional, ese olor a humo que mencionabas hace ratito, ese sabor que te deja cuerpo, las características organolépticas del mezcal se te quedan en la garganta, etcétera, etcétera. Eso es bueno. Sin embargo, con la incorporación de la tecnología, va buscando que permanezcan algunos de esos olores y sabores que te recuerdan el bacanora tradicional. Se ha estado logrando. Aún con la incorporación de nueva tecnología, se ha estado logrando mantener la esencia del bacanora tradicional. Las bolsitas de aire o gotitas que se forman cuando meneas, o las perlas, ¿no? También son significativas, ¿no? Esto tiene mucho que ver con el proceso de destilación y con la mezcla que hacen. Cuando empieza a chorrear el bacanora destilándose, tiene tres etapas. La primera es muy fuerte, muy fuerte, es puro alcohol prácticamente. La segunda ya más moderada y la final pues, casi pura agua. Mezclar las tres en ciertas proporciones te da el toque específico y característico de la bacanora de acuerdo al aprendizaje que tenga el maestro bacanora. ¿Y cuál es la producción actual del bacanora? Alrededor de 400,000 litros. Lo dijo hace rato. 400,000 litros, sí. 400,000 litros. Más o menos estimamos que sea alrededor de 400. Entre 500 y 600 pesos la botella, ¿no? Promedio. Por ahí más o menos, exactamente. Y de esos 400,000 litros se comercializan todos, menos, ¿cuánto? No saben. Todo el bacanora que se produce se comercializa, vende, se consume. No se queda guardado más que por ahí uno que otro que guarda algún litro, un galón por allá para alguna fiesta en particular. Pero eso es lo que tiene el bacanora. Todo el bacanora que se produce tiene mercado. Y si se produjera 5 veces más iba a tener mercado, porque es muy generoso el mercado para el bacanora. O sea que estamos deficitados en realidad. Pero te voy a poner como referencia algo. En Jalisco, para llamarte pequeña empresa productora de tequila, necesitas producir hasta 300,000 litros anuales. Pequeña. Es lo que produce todo el estado. No, pues aquí estamos como una empresa pequeña de Jalisco. Todo el estado equivale a un poquito más de una empresa pequeña de Jalisco. De una de las tantas que hay en Jalisco, ¿no? Aquí muchísimas pequeñas. Una sola empresa pequeña de Jalisco produce lo que produce todo el estado. ¿Y cuántas ya hay en Sonora? ¿Cuántas empresas productoras de bacanora? Formales, unas 40, si no me recuerdo, son unas 47 empresas
formalmente. Que ya están registradas con su que etiqueta. tienen su botella y su marca. Y que salen al mercado. Hay otras más que no se ven en los mercados, pero que sí tienen su etiqueta y que no se han regularizado todavía ante el Consejo Regulador de Bacanora. Y hay otros que los venden así a granel, ¿no? Así es, en botellas de Pepsi, por ejemplo, que es muy malo poner Bacanora en botellas de plástico, utilizar siempre el vidrio, lavar bien las botellas, entre otras cosas más. Pero sí, son cosas que hay que capacitar bien a los productores para que entiendan los efectos de una botella mal lavada o de la utilización de plásticos para envasar la Bacanora, los efectos negativos que tiene, porque se descomponen los alcoholes y genera otro tipo de problemas, etcétera, etcétera. O una mala destilación, un mal destilador puede ocasionar problemas de salud al consumidor, o puede incluso dejar ciego. Entonces, sí hay que fomentar la cultura de la producción de Bacanora, de la destilación, de la fermentación, pero también la cultura asociada al consumo responsable del Bacanora. Todo eso va incluido en esta propuesta que hacemos de patrimonio cultural. Va concatenado en esta propuesta y aquí va a depender entonces de la voluntad política de los protagonistas en esta materia, que son los legisladores, ¿no? Que haya, como dice el gobernador, que haya voluntad política para hacerlo, porque si no hay voluntad política, dice el gobernador, no hay nada, ¿no? Ya hay estudio técnico, ya tienen toda la infraestructura, aquí falta nada más que un diputado haga suya esta propuesta, ¿no? Que la hagan suya y que la suban a la instancia de cultura federal y que la instancia de cultura federal haga lo propio en la UNESCO, en las Naciones Unidas, para que ese reconocimiento venga de allá. El lograr el patrimonio cultural de México obviamente es un tema que le atañe mucho a la voluntad del gobierno de México, del área de cultura, patrimonio cultural, pero debe llevarse a la instancia de UNESCO para que se registre, obtener recursos internacionales y eventualmente subir esta propuesta a patrimonio de la humanidad. El gobernador ha manifestado interés en esta. Sí, no, sí. Por supuesto. ¿Ya le corrieron la atención a él o le van a correr la atención o qué va a pasar? Estamos siguiendo el procedimiento que nos indica la Oficina de Patrimonio Cultural, que fue primero solicitárselo a ellos, posteriormente a la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado y posteriormente al Ejecutivo, ¿sí? Del Estado, para que ellos empujen la propuesta. Es todo un proceso, pues. Así un proceso. Es un procedimiento que tiene que darse así. No es brincarse las zancas con el gobernador, porque entonces allá te dicen qué pasó conmigo, ¿no? Tiene su procedimiento de acuerdo al Patrimonio Cultural Federal. Esa es la instrucción que nos dieron, los pasos que hay que seguir. Oiga, doctor, a mí me tocó recorrer muchas partes del estado donde son, sobre todo en la sierra, donde son bacanoreros, donde existe la producción de bacanora. Los ganaderos ya están volteando a ver que es más redituable producir bacanora que tener ganado. ¿Qué tan cierto es? Están en lo cierto, sin lugar a dudas. En los abostaderos del estado de Sonora es mucho más rentable una hectárea cultivada de agave para producir bacanora que una hectárea dedicada a producción de becerros. Pero muchísimo más rentable. ¿Y esa no, mucho más. La recomendación que se hace es que se haga una administración de los ranchos a los ganaderos y que aparten un pedacito de tierra, 1 hectárea o media hectárea anual, que le pongan maguey, que le pongan agave de bacanora, y eventualmente año tras año vayan ampliando la frontera de bacanora, otra media hectárea más o 1 hectárea más, o si tienen más terreno, que pongan 2 hectáreas y otras 2 hectáreas el año que viene, y que sea paralelo al manejo de sus actos ganaderos. Y se van a dar cuenta, a la vuelta de unos años, que va a ser mucho más rentable ese pedacito dedicado a cultivar maguey que el otro negocio. Que tienen tierra, ¿no? Tienen hectareajes. Sí, porque el abostadero es muy grande. Sí, son grandísimos. Para poder tener pocos animales necesitan una cantidad muy vasta de tierra, porque es muy desértica en la región y entonces necesitas el coeficiente de abostadero es muy alto en Sonora. Necesitas mucha tierra para una sola cabeza animal. Y me dice que con la lluvia se regarían las plantas. El agave angustifolia para la producción de bacanora vive sin problema con la pura lluvia. ¿Sí? Tiene que tener un procedimiento, por ejemplo,
cuando la planta la empiezas a generar, tienes que cuidarla en malla sombra, etcétera, y ponerle agua y todo lo demás. Si la transfieres al terreno donde va a estar definitivamente 1 o 2 semanas antes de las lluvias, se va a instalar, se va a acomodar, y cuando empiece a llovinar las primeras lluvias se va a fortalecer y ahí te aguanta todos los años que quieras. Bien, está acostumbrada la planta a sobrevivir en condiciones adversas. Si tienes un poquito de agua de sobra que le puedas adicionar por allá por abril o mayo, antes de las lluvias, la vas a ayudar a que crezca un poco más, ¿sí? La vas a estresar menos. Sin embargo, si no tienes agua para echarle más, te va a sobrevivir la planta. Así que no se la planta. Sí, y la tierra qué tan generosa es, si estamos hablando de agostadero como única área donde se puede producir este producto, o también en los valles tiene capacidad la tierra para dar este cultivo. Está tocando un tema muy importante, porque los estudios que hicimos entre el 98, 99 y 2000 para la denominación de origen, encontramos y la propuesta es que la denominación de origen se aprovechara en los lugares donde de manera silvestre se da el agave. Por lo tanto, si estás proponiéndose que sean esos 35 municipios de la Sierra Sonora, es porque ahí de manera natural y silvestre se da el agave de la Sonora. Entonces, no le es ajena a esa tierra, realmente el agave de ahí viene. El asunto es qué otro tipo de tierras pueden ser adecuadas para la Sonora. Hay que evitar simplemente las tierras que tengan poco drenaje, porque se inundan y se llena de hongos la planta, la raíz se llena de hongos, si no le va bien. Hay que evitar lugares muy fríos, porque la planta del agave de la Sonora a 0 grados o a -1 grado se quema. ¿Sí? Entonces, hay que evitar esos tipos de... La salinización extremos, también, por ejemplo, ¿no? Hay que evitar esos extremos. Una tierra bien drenada, que no tenga temperaturas menores de 0 o menores a 0 grados, una serie de condiciones básicas alimentarias. Por lo demás, te da sin ningún problema. Podría ser la pradera entonces, ¿no? Podría ser. Sí, no tanto el valle, sino la pradera y allá la zona. Podría ser, sí, buscar tierras adecuadas con la temperatura correcta y con el drenaje correcto. Oye, yo he visto ahí, por ejemplo, me tocó en el valle el yaqui ver magueyes de Bacanora. No sé si haya microclimas ahí o cómo lo están produciendo. Sí, se da, sin problema, se da. De hecho, tengo este libro, El Bacanora Legado de Sonora, y ustedes ven en la portada, es Guaymas. Es San Germán en Guaymas. Esta es una fábrica que ahorita la van a ver ya derruida. Se ven todavía las ventanas, pero se ve que un pedazo del techo le hace falta. Y es la plantación original. Era agave. Y esta foto es de 1905. Obviamente nosotros la pedimos a un experto que nos pusiera color y todo lo demás, pero es una foto de 1905 y en San Germán, en Guaymas, el Valle de Guaymas. ¿Sí? Igual en áreas de Navojoa se daba el agave de forma muy importante en diferentes lugares, zonas costeras del estado. Entonces, con ese antecedente podemos decirle que el agave es muy generoso, se puede dar en muchos lugares, pero hay que respetar la denominación de origen, que es el área que se protegió para que se cultivara el agave, ¿verdad? Que ahorita por pronto son 35 municipios de la zona serrana del estado. Bueno, ya vamos en la recta final de este podcast. Bueno, le pediríamos aquí a nuestro invitado de honor, pues que nos diera, pues, no sé, algo que quisieras agregar sobre el tema y que también pudieras hablarnos un poquito de tu libro. Bueno, este libro, muchas gracias. Este libro es un esfuerzo que se hace sintetizando los avances que tuvimos en los últimos 25 años en materia de cultura, de recopilación de nuevos temas en la historia del Bacanora, lo que no se había descubierto anteriormente, los mercados del Bacanora, los mercados más actuales, los avances tecnológicos, la incorporación de tecnología y los avances que hemos tenido en materia de comercio de Bacanora, ¿qué se ha logrado? Es una actualización de diversos proyectos en relación al Bacanora y la producción de agave que se hicieron en los últimos 25 años. Entonces, la verdad es que es un libro que recomendamos como un libro de consulta para quien desee incursionar en el cultivo del agave o en la destilación, la producción de Bacanora o en la búsqueda de mercados. ¿Por qué? Porque en la materia del agave estamos hablando de las enfermedades más comunes del agave para el Bacanora. ¿Cuáles son
los enfermedades que enfrenta el agave en el territorio sonorense, cuáles son las plagas que tienen mayor incidencia en el agave, cuáles son los ciclos del agave, cómo reproducir el agave, las 4 formas diferentes que existen para reproducir el agave, todos los temas agronómicos, pero también todos los temas de fermentación, de destilación, añejamiento, ¿no? Todos los temas que lleva la germinada. Un libro de interesante libro, muy ¿no? importante. Pues sí, interesante conocer el tema, ¿no? Saber del tema que seguramente muy pocos conocemos, aunque muchos conocen el bacanora, ¿no? Se habla del bacanora aquí y allá y acullá, donde quiera. Y se hay toma, quienes no nada más se habla, ¿eh? Se toma y quienes presumen tomarse el mejor bacanora, pero no conocemos lo que hay detrás del bacanora, su historia, el surgimiento, cómo nace, cómo se... Yo no sabía que estaba prohibido hasta 1992, que había una veda en el consumo del bacanora, no sabía yo, pero lo tomaba, ¿no? Sí, sabe, de haber sabido no lo toma, ¿no? Porque estaba prohibido, dijo el otro. Entonces, bueno, saber esto, que la gente, las audiencias conozcan la cultura del bacanora, y ese es el propósito que buscan a través de esta constitución, de que se declare al bacanora como patrimonio cultural, así es, cultural, de México en primera instancia, ¿no? Y después que sea patrimonio cultural de la humanidad. Ese es el propósito, ¿no? Y eso va a generar, por supuesto, un crecimiento exponencial en todos los ámbitos de competencia de este producto originario de Sonora, ¿no? Exactamente. Naturadito, ¿no? Orgullo, además. Totalmente. No, porque el sonorense, cuando anda en otras partes del país, presume, si lleva bacanora, traigo bacanora de Sonora. Y pero además es importante, eso está normado, oficial mexicano. El tequila te permite que produzcas tequila no solo en Jalisco, sino también en Guanajuato y en Nayarit y en otros estados aledaños. Yeah. El mezcal lo puedes producir en muchos estados del país. El único destilado que solamente se puede producir en un estado y que está rigurosamente prohibido para producir en otros estados es el bacanora. Una. Dos. El tequila, puedes producir 2 tipos de tequila, el 100% agave o el que va mezclado con azúcar de caña o cualquier otro tipo de azúcares, que ya es un proceso que degenera el tequila. Igual el mezcal, tú puedes tener 2 tipos de mezcales, 100% agave y el que incorpora hasta 20% de otros azúcares. La única bebida destilada en México que solamente te permite 100% agave es el bacanora, por normatividad. Entonces estamos frente a la posibilidad de una gran bebida con mucho futuro que cuida muchísimo la calidad. Hizo énfasis en la calidad. En consecuencia, tampoco se puede producir en otra parte del país. No, solamente en los 35 municipios del área de la denominación de origen. Por ser su hábitat natural del bacanora, del agave, ¿no? No solo porque es de manera silvestre su hábitat natural, sino porque la cultura y la tradición de hacer bacanora surge de ahí. Ese es un elemento adicional que se puede agregar para que lo declare patrimonio cultural de México. Que ya está en la denominación de origen, que ya está en la denominación de origen en esos aspectos, pero que se vienen a fortalecer el tema del reconocimiento del patrimonio cultural de México. Okay. Pues ánimo, César, digamos salud con bacanora, porque seguramente traen alguna muestra por ahí, no dijo el otro. No, quisimos esperar pues, que nos inviten a otro programa para degustar. Claro, claro, traemos un breve y ahí sí tenemos más elementos. De verdad dan ganas, pues la gente va a ver igual, ¿no? Así. Doctor, pues muchas gracias. Y yo también les quiero recomendar, y lo vamos a invitar al doctor para que nos hable sobre inteligencia artificial, que este es un temazo también, ¿no? Que está en boga, pero este va a ser para otro próximo programa donde vamos a tener al doctor Luis Núñez. Quisiera, si les parece, dejar estos 2 libros para que a quienes llamen por teléfono al programa muy bien. puedan ustedes regalar. Muy bien. Como una cortesía. Claro. A ustedes definan el método, a quién se lo regalan, de qué manera. Pero incentivar a que las personas se comuniquen con ustedes al programa. Bueno, ya el doctor, miren, ya nos donó 2 libros para aquellos que tengan interés en el tema de la inteligencia artificial y en el tema del bacanora. Aquí van a estar. Quienes vengan por ellos, pues con gusto se los vamos a regalar. Ánimo, César. Saludos. Muchas gracias.